El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, desde el estado de la Florida, la ciudad de Kissimmee. Estamos transmitiendo para un mundo, por ende, internacional. Estamos pasando fronteras. Estamos siendo de bendición. Estoy ocupándome de los negocios de mi padre, porque estoy muy seguro que mi padre se ocupa de mis negocios. No había nacido todavía, no me había concebido mi madre, ni me había engendrado mi padre, cuando ya estaba escogido para este gran propósito y este gran llamado. Me siento honrado de parte de Dios por haberme escogido para uno de los más grandes llamados que Él hace. Después del llamado a la salvación, tenemos el llamado a la santidad, tenemos el llamado a la fe, pero también formamos parte del llamado al ministerio. Domata dice que nadie toma para sí esta honra, sino es el que es llamado por Dios. Pablo lo titula como el supremo llamamiento. ¡Wow! ¡Qué bendición! Estar formando parte de este gran llamado. En esta ocasión estamos tocando un tema entre varios tópicos, desarrollando un tema acerca de lo que es la santidad genuina. No esa santidad que vive muchos creyentes en nuestras congregaciones, producto de los temores, de las incertidumbres, de la manipulación, la intimidación, el control, de la imposición, donde no hay motivos correctos para ser santo, los cuales voy a presentar en este estudio al final. No, esto es una santidad que emana de Dios y que está plasmada en el texto sagrado, donde Dios te dice cómo alcanzar la santidad, cómo mantenerla, qué es santidad, qué es santificación. Eso lo hemos presentado en los estudios pasados. Este es nuestro estudio número 16 acerca de lo que es la santidad genuina. En esta nos toca ahora hablar acerca de la voluntad. Estamos desarrollamos el tópico acerca de lo que es el alma, los componentes del alma, mente, voluntad y emociones, qué Dios hace con la mente. Eso lo explicamos todo. Todo lo que tiene que ver con la mente, la renovación de la mente, los estados de mente, cuál es el agente que Dios usa para sacarte de cualquier estado de mente en la que te encuentres ajena a su forma de pensar y llevarte a la mente espiritual, cuáles son los elementos que el Espíritu Santo utiliza como agente para lograr el propósito. Eso ya lo explicamos todo. Nos toca ahora hablar acerca de la voluntad. Después que Dios logre renovar tu mente, producir una metanoia en tu mente, una forma de pensar, Dios va a tratar con tu voluntad. Para tener mayor comprensión de la voluntad como componente del alma, debemos hacer un análisis del contraste que hay entre la voluntad y la predestinación. Pensamiento que atenta en lo absoluto contra el libre albedrío. ¿Es eso verdad de la predestinación? Es bíblico, es escritural, lo contempla el texto sagrado. Hablaron los apóstoles, Jesús, los profetas en relación a la predestinación. Vamos a ver de dónde sale esto de predestinación. Ese término predestinación es compuesto del latín, que es teológico, no exegético,
no es bíblico, originalmente no aparece en las Sagradas Escrituras. Y ese término predestinación, que indica destinar, propiamente predestinar, escoger, anticipar las cosas antes de su existir. Pero la predestinación está en total contraste con el determinismo. Si hay determinismo, no hay predestinación. Si hay predestinación, no hay determinismo. Repito, la predestinación está en total contraste con el determinismo. Igual llamarlo el libre albedrío. La predestinación alega que el hombre negativamente no tiene poder para tomar decisiones en su vida. Porque si hay predestinación, no hay libre albedrío, y si hay libre albedrío, no hay predestinación. Entonces la predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predeterminó en la eternidad pasada lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. La predestinación alega en forma tácita que el hombre no tiene control absoluto de sus acciones ni de las consecuencias de ellas, que solo Dios en su soberanía es el causante y el culpable del destino del hombre, independientemente cuál sea su género. O sea, todo este pensamiento que tiene su origen en Platón, filósofo de la mitología griega, y divulgado por San Jerónimo de Estridón en la Vulgata Latina, está en contraste con el pensamiento de Dios y el contenido de las Sagradas Escrituras concerniente al testimonio de Dios. Surge la pregunta, maestro, ¿cómo se debe entender el pensamiento de Pablo escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 29 al 30, y en Efesios, el capítulo 1, verso 4 al 5, que presenta la supuesta predestinación del hombre? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, escuche bien, preste mucha atención, que le voy a enseñar verdades del reino, lamentándolo mucho de cosas que están escritas, plasmadas en diferentes versiones, más aún de las que emanaron de la Vulgata Latina, versión que se inventó San Jerónimo de Estridón de la Septuaginta. Vamos a ver. San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, que es lo que se conoce como la Vulgata Latina, y colocó el término predestinación en relación a la salvación, como una escogencia anticipada de Dios. O sea, Dios escogió los que habían de salvarse y los que habían de perderse, punto. Indica que los que Dios escogió para perderse, por mucho que se les predique el evangelio, no se van a salvar. Aquí el problema no tiene Dios, la esquizofrenia la tiene Dios, la bipolaridad la tiene Dios, el destino de los que se perdieron Dios lo tiene, Dios es el culpable de los que se perdieron según este pensamiento. Vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, que es la Vulgata Latina, y colocó el término predestinación en relación a la salvación, como una escogencia anticipada de Dios de los que deberían ser salvos y en su defecto de los que se van a perder. Esto lo hizo inducido por San Agustín en el siglo V e inspirado por la filosofía platónica, pero la verdad del caso es que el término que utilizó Pablo en sus escritos originales para referirse a la supuesta predestinación fue prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O-O, prorizo, que indica, oiga, convocar, invitar, propiamente llamar. ¿Qué indica prorizo? Convocar, invitar, propiamente llamar.
Por lo cual el texto reza como sigue. ¿Cómo se debe entender Romanos 8, 29 y 30 y Efesios el capítulo 1, verso 4 al 5? Mire, primero, cito Romanos 8, 29 y 30. Dice así, tal como está en la Septuaginta, así, presta atención. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice la Vulgata Latina, pero en la Septuaginta dice así, porque los que antes conoció también los invitó, los convocó, en su más amplio concepto los llamó. Sigue, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice la Vulgata Latina, pero la Septuaginta dice, y a los que convocó e invitó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así exactamente es que dice el texto. Te lo voy a leer como está en la Septuaginta. Dice, porque a los que antes conoció, también los invitó, los convocó, en su más amplio concepto los llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que convocó e invitó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire cómo cambia el sentido de lo que es el predeterminismo que aparece originalmente en la Septuaginta y mire cómo cambia el sentido de la predestinación como aparece en la Vulgata Latina. Un contraste totalmente donde según la Vulgata Latina, cuando colocaron el término predestinar, le echan la culpa a Dios todas cosas buenas y todas cosas malas que vengan al mundo. Pues independientemente de lo que esté pasando, el hombre no tiene decisión de elección ni determinación, simplemente él fue escogido para eso y por ahí se mete todo, por ese túnel se meten todos, por ese embudo se meten todos, quieran o no quieran, porque aquí nadie tiene derecho de decidir. Dios decidió que tú te vas a perder y Dios decidió que tú te vas a salvar. Esto es según la Vulgata Latina, cuando usas el término predestinación, pero el predeterminismo que tiene que ver con el libre albedrío del hombre es lo que aparece en la Septuaginta, cosa de la cual te enseña que Dios respeta el libre albedrío del hombre y que es el hombre que decide si toma o acepta el plan de salvación. Tú lo decides, tú lo tomas o lo dejas. Jesús te coloca una opción. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú decides si te metes por el camino, si aceptas esa verdad y obtienes la vida. Tú decides, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no para que alguno, para que todo aquel que en él crea. Entonces, ¿vio? Ahora, vamos a leer Efesios 1, el capítulo 4, verso 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a leer como está en la Vulgata Latina y como está en la Septuaginta. Vamos a ver. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió, observa el término escogió, así está en la Vulgata Latina, pero en la Septuaginta dice, asimismo nos conoció y nos vio en Él, en su eterno conocimiento, en su prognosis, dice el texto, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, relativo a la justicia divina, en amor, como dice la Vulgata Latina, en amor nos predestinó, pero la Septuaginta dice, en amor nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Fíjese cómo cambia todo. Aquí no
En el texto original en el griego koiné, en la Septuaginta, no aparece el término predestinó, sino aparece el término el que Dios te hizo una invitación para que tú aceptases la invitación o la rechazases. O sea que tiene mucho que ver aquí con el predeterminismo, con el libre albedrío de los hombres. Entonces, la verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación es en relación al plan de salvación, en el cual Dios en su determinada decisión preparó el Cordero como elemento principal para llevar a desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. O sea que lo que fue determinado según el testimonio del apóstol Pedro fue el plan de salvación. No fue determinado ni fue destinado el hombre para que se salvase o se perdiese, sino fue el plan de salvación. El que el hombre es salvo o se pierde depende del hombre, de la decisión del hombre. Dios respeta eso. Entonces, lo que fue determinado, según el testimonio del apóstol Pedro, fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplirlo en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo del antetipo que es Cristo. Como dice primera carta que escribe Pedro en el capítulo 1, verso 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro dice que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto pro antes gnosis, conocimiento. Pero si nosotros leemos Hechos, el capítulo 2, versos 22-23, nos presenta otra verdad. Mire cómo dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándolo. O sea que todo esto que hicieron esta gente con Jesús mientras estuvo en la tierra, ya eso estaba en la prognosis de Dios, en el eterno conocimiento de Dios. Pero que eso no tiene nada que ver con predestinación. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presenta la Vulgata Latina, y otras versiones que emanan de ella, también lo tenemos escrito así en la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, habría un contraste con lo que está escrito en Juan 3:16 y segunda de Pedro 3:9. Vamos a ver qué dicen estos pasajes. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación es para todo el que cree. No fueron unos escogidos para que se salvasen y otros escogidos para que se perdiesen. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oído, no queriendo que ninguno, oído, perezca, oído, o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. ¿Cuántos? Todos.
Aquí hay que libre albedrío o hay predestinación. ¿Qué hay? Predestinación o predeterminismo. ¿Qué hay acá? Bueno, habiendo hecho un estudio acerca de lo que es el libre albedrío y la predestinación y el libre albedrío, habiendo un contraste entre estos dos, ya estamos claros que no existe tal cosa como la predestinación. Vamos a hacer un estudio acerca de lo que es la voluntad, para que encaje mejor en el sentido teológico. Por eso tuvimos que hacer un estudio antes del contraste que hay entre la predestinación y el predeterminismo y el libre albedrío, que tiene que ver con la voluntad del hombre. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre. Esto significa que es soberano y tiene una voluntad soberana. No puede forzársele a hacer lo que él desaprueba e imponerle algo a lo que se opone. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiera. No es un juguete mecánico que otros hacen funcionar, es responsable de todas sus acciones. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio dentro del cual se determina sus actos. Este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico. Dios lo hizo un ente moral libre con facultad de elegir y de decidir. Podemos recordar que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso está en Génesis, el capítulo 2, verso 16 al 17. Oígase esto y analice usted el sentido del pasaje y el pensamiento de Dios. De la forma que Dios se lo ordenó fue libre, respetando el albedrío del hombre. Solo lo persuadió y le hizo una advertencia, pero no lo obligó. Él expuso una verdad, no se la impuso. Le expuso una verdad, no se la impuso, y por no haber obedecido, que el obedecer o desobedecer tiene que ver con el libre albedrío, el hombre tuvo sus consecuencias trágicas. Pero Dios no impone su voluntad, ni sus pensamientos, ni su palabra. Dios la expone. Tú decides si la tomas o la dejas. Dios no manipula, intimida ni controla. Dios persuade en amor, que son dos cosas totalmente diferentes. La naturaleza satánica es manipular, intimidar, controlar, imponer. La naturaleza divina es persuadirte, enamorarte, ganarse tu voluntad. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió, y ni aun Dios pudo impedírselo. Esto es la voluntad libre o libre albedrío. Señores, Dios pone la responsabilidad de comer o no en el hombre. Dios deja que Él sea el que decida en conformidad con su voluntad, sin ningún obstáculo. Dios no creó un Adán que fuera incapaz de pecar ni rebelarse, puesto que de haberlo hecho, el hombre sería una pieza mecánica. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó. Sin embargo, la responsabilidad de escuchar y no se halló en el hombre. Señores, Dios, a causa de su justicia, no quería forzar al hombre a hacer lo que éste no quería hacer. Para que el hombre obedeciera a Dios, se requería la voluntad de hacerlo, puesto que Dios nunca obliga. Él podía emplear varios medios para hacer que el hombre cediera,
pero es la ética de Dios dejar que el hombre determine y haga su propia elección, porque de todo esto le tendrá que dar cuentas a Dios. Señores, la voluntad es tan determinante en la vida de un hombre o de un ser, porque no sé cómo va a caer esto que voy a decir. Esto es falsa doctrina, reprendo al diablo, se equivocó el maestro briseño. Quizás irán a decir los que tienen los exégetas y los que tienen un doctorado, tú sabes, el maestro se equivocó, pero es Biblia lo que voy a decir ahora. La voluntad es tan determinante en la vida de un hombre y de un ser, porque habla de un ser, maestro, porque aún en este tiempo, actualmente, en las huestes celestiales, entre los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, todavía existe el libre albedrío. Todavía el hombre, el ángel, puede tomar decisiones, porque si esos ángeles que están ante la presencia de Dios se están adorando como un muñeco, como una marioneta o como una máquina, pues lo que están haciendo no se le cuenta adoración, porque la adoración es algo que tiene que emanar de mi voluntad, de mi deseo, de mi querer. Yo decido adorar, yo decido honrar a Dios. Si no, no se cuenta como adoración. Maestro, ¿quiere decir que puede haber una segunda rebelión en el cielo, en las huestes celestiales? Sí, puede haberla. ¿Y por qué no la ha habido? ¿Y quién va a rebelarse en contra de Dios con el ejemplo tan trágico y tan de desgracia en la que está Satanás ahorita, que está destinado al infierno? ¿Quién se va a rebelar? Nadie. ¿Ya? Entonces, la voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió la obediencia. Mis hijos, debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió, y al experimentar la obediencia entregó la voluntad, según Mateo 26:39-42, Marcos 14:26, Lucas 22:44. Señores, obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad, cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseamos. Toda palabra que viene de Dios produce conflictos en el alma, igual que toda tentación. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa, que equivale al sufrimiento. Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante ceder a Dios su voluntad y entender y entrar en obediencia. Por eso digo, y con experiencia te lo puedo afirmar, que el obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Qué difícil y duro es la obediencia que implica la entrega de la voluntad cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Lo que debemos tomar en cuenta es que en el principio de Dios, cuando se gana, pierdes. Y cuando pierdes, ganas. Cuando ganas, pierdes. Y cuando se pierde, ganas. Mateo, el capítulo 16, verso 25 al 24, te encierra una gran verdad. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa del reino de mí la hallará. Observa que en lo físico y secular se gana ganando y se pierde perdiendo. En Dios, cuando ganas pierde y cuando pierdes gana. Para Abraham no fue fácil la obediencia cuando Dios le demandó la entrega de su hijo. Pero Abraham, por obediencia, cediendo a Dios su voluntad, entregó a su hijo dispuesto a perderlo, donde en sentido figurado lo había perdido, pero en respuesta a su obediencia Dios se lo entregó. Fíjese lo que dice Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, habiéndole dicho en Isaac,
Usted será llamado a descendencia pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. No olvides esta verdad y este eslogan: nada de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. Llegarán momentos decisivos a tu vida o a nuestra vida donde Dios demandará obediencia, momentos donde vas a entrar en conflicto, en el cual tienes que desprender de tu alma lo que más amas y deseas, sean tus bienes, una posición, un ser amado. Por esta razón, para entrar en obediencia, se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce como el quebrantamiento. Mire esta verdad verdadera, absoluta, que está en el texto sagrado. Nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado en su alma un quebrantamiento. El quebrantamiento produce la humillación la abnegación, la entrega de la voluntad. Cuando entregas la voluntad entras en sumisión, la sumisión te lleva a la sujeción y la sujeción te conduce a la verdadera obediencia. ¿Okay? En nuestro próximo estudio vamos a hablar de los componentes de la voluntad, para terminar el tópico en relación a la voluntad y entrar en lo que se conoce como las emociones. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren por mí, no dejen de orar. Acuérdense que cuando estamos transmitiendo las verdades del reino, estas verdades verdaderas, las tinieblas van a ser afectadas cuando esta semilla que se siembra germina y trae fruto en aquellos que le escuchan, forman su carácter y le obedecen. Se van a convertir en vasos útiles para el establecimiento del reino. Eso a las tinieblas no les gusta. Se van a defender. Oren mucho por mí, por mi esposa, por mis hijos. Cúbranme en oración. Creo mucho en oración, creo mucho en la intercesión. Aquellos que tienen un llamado a la intercesión, oren por mí. La oración del justo puede mucho. Usted, en nuestras congregaciones hay un grupo de ancianas y ancianos, más que todos son los que se mueven en la intercesión. Por favor, oren por el maestro Briceño, todo lo que puedan, cúbranme. Pídanle a Dios que envíe sus ángeles si es necesario para que me puedan librar de cualquier peligro, a mis hijos, a mis familiares, a mi esposa. Ayúdenme, por favor. Esa es la mejor ofrenda que ustedes me pueden dar. Orar por mí, cúbranme en oración. Que Dios me dé salud. Que el Espíritu Santo se encargue de mantenerme en perfecta salud para que Dios cumpla en mí su propósito eterno. 2, por favor, compartan este mensaje. No se queden con él. Ayúdenme. Señores, ayúdenme. Envíelo a su plataforma, compártanlos con sus allegados en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Íntegra, en YouTube. Si usted tiene un canal en YouTube, no tengo problema con que usted agarre estos mensajes y usted los suba a su canal. Hágalo. Ese es el trabajo, llenar a la tierra del conocimiento de Dios. Que esto no se quede. Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. Tercero, si usted puede aportar una ofrenda financieramente hablando para este ministerio, se lo agradecemos. Tengo muchos discípulos a nivel nacional e internacional que si cada uno de ellos aportara $1 por lo menos, de tantos que tengo, que pasan pero de millones, entre los que tengo y los que se multiplican de los que tengo, si cada uno aportara $1 para este ministerio, pues nosotros viviésemos una vida de solvencia en el ministerio total y completa. Hay momentos difíciles en nuestro ministerio, el apóstol Pablo lo dijo, hay momentos de abundancia, momentos de escasez. Pues necesito que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está el correo y ahí está mi número telefónico, el correo José N77 bricenoa77 @gmail.com y el teléfono es 786-604-3352 de acá de los Estados Unidos. Usted me llama y yo le doy la información de cómo puede usted hacer
llegar una ofrenda a este ministerio. Se lo agradeceremos con honores. Ahora se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos jocn77briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.